Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 379 al 383. Chup chup. Un Totodile le pasó rápidamente junto a Kirito y Asuna, rociando agua alegremente, mientras su frenético entrenador luchaba por mantener el ritmo, deseando tener 4 manos para atrapar al travieso Pokémon. EV. Cerca de allí, un grupo de 4 EV estaban rodando en una pelea juguetona, cayendo juntos hasta formar una bola esponjosa, mientras sus entrenadores se quedaban allí riendo, sin hacer ningún esfuerzo por intervenir. Mo. En otro lugar, un Tauros y un Bufalante estaban enfrascados en una feroz pelea de cabezazos, rodeados por una multitud emocionada que hacía apuestas y los aclamaba. La plaza del pueblo, donde se encontraba la puerta de teletransporte, estaba llena de energía. Kirito y Asuna incluso vieron varias caras familiares entre la multitud. Parece que el evento ya está en marcha. Kirito observó cómo los entrenadores ya habían comenzado a charlar y a presentar a sus Pokémon entre sí. Sí. El evento dura todo el día y la gente puede entrar y salir cuando quiera. No hay un inicio ni un final oficiales. Asuna asintió con entusiasmo, su emoción crecía a cada segundo. Sus ojos brillaban mientras escudriñaba a la multitud, buscando la combinación perfecta para su Pokémon. En ese momento parecía exactamente un suegro eligiendo esposa para su hijo. Sneasel. Mira a esa Meowth. No, parece demasiado coqueta. Podría ponerte los cuernos. Heracross, ¿ves a ese Pinsir de ahí? Te ha estado observando. Ve a ver si sois compatibles. Asuna. Justo cuando Asuna estaba en pleno modo de emparejamiento, una voz femenina familiar la llamó. Shoumei Neesan. Asuna se giró y vio a su mejor amigo y líder del gremio, Shoumei. Y la visión la sobresaltó. Shoumei sostenía un Bulbasaur en sus brazos, mientras varios Pokémon de tipo planta y veneno se agolpaban a sus pies. Entre ellos se encontraban Foongus, Turtwig, Phantump, Snover, Oddish, Shrom y Chikarnia. Detrás de Shoumei, un grupo de entrenadores de aspecto extraño observaban en silencio, los dueños de estos ansiosos Pokémon. Dios mío. Bulbasaur, eres tan popular. Asuna comprendió inmediatamente la situación y se burló de Bulbasaur tocándole suavemente la frente. Bulbatilde. Bulbasaur agitó alegremente sus patas delanteras hacia Asuna, pero ignoró por completo a los pretendientes Pokémon reunidos a los pies de Shoumei. Jaja. Kirito se rió entre dientes al verlo. Era obvio que Bulbasaur no tenía ningún interés en ninguno de los Pokémon que lo rodeaban. Bueno, quería dejar que Bulbasaur conociera nuevos Pokémon, pero se niega a dejar mis brazos. Shoumei suspiró impotente. Al principio, Bulbasaur deambulaba felizmente, oliendo flores y jugando en el césped. Shoumei incluso había tomado docenas de capturas de pantalla de sus adorables momentos. Pero a medida que más y más Pokémon comenzaron a seguirlo, Bulbasaur inmediatamente se subió a sus brazos y se negó a moverse. Supongo que los Pokémon también tienen su propio sentido de atracción. Asuna asintió, sintiendo una sensación de comprensión. Anteriormente, había intentado emparejar a Sneasel y Heracross, pero ninguno de los dos había mostrado interés en sus posibles parejas. La tilde Heracross vio a Bulbasaur y de inmediato le ofreció un abrazo. Eres una cosita codiciosa. Shoumei hizo girar el cuerno de Heracross, sabiendo exactamente lo que quería. A diferencia de otros tipos planta, el brote de Bulbasaur contenía néctar, al que Heracross no pudo resistirse. Asuna. Oh. Yuki. Ustedes dos también vinieron. Asuna se dio la vuelta y vio a Yuki caminando hacia ellos, tomado de la mano de Zack. Zack parecía un poco avergonzado, claramente nuevo en su relación. Como Kirito y Zack intercambiaban información con frecuencia, Asuna y Yuki se habían reunido a menudo. Y como las entrenadoras eran escasas, las dos chicas se hicieron amigas cercanas muy rápidamente. Sin embargo, esto también significó que Kirito y Zack se habían vuelto aún más cercanos como resultado.
¿Acabas de terminar? Kirito se acercó a Zack. Él sabía lo que vendría después. Cuando Asuna y sus amigos se reunieron, los hombres se quedaron solos con sus propios asuntos. Sí. Acabo de encargarme de un jugador rebelde en el piso 21. El bastardo incluso usó a su propio Pokémon como rehén antes de morir. Gente así existe de verdad, ¿eh? Kirito sonrió. Desde que los Wanderers comenzaron a ayudar a los Vengadores a reunir información sobre los jugadores rojos, Kirito había visto todo tipo de escoria imaginable. Al principio, le costó aceptar un comportamiento tan vil, pero con el tiempo se convirtió en una parte más del mundo. El tipo está muerto, pero su Pokémon huyó al bosque del piso 21 y se volvió salvaje. Milímetros. La asociación de entrenadores se encargará de ello. Kirito asintió con conocimiento. Por cierto, Sneasel parece muy interesado en ese Sprigatito de ahí. ¿No vas a presentárselo? Zack notó que Sneasel miraba furtivamente a un Sprigatito de aspecto elegante sentado en la distancia. ¿En serio? Kirito estaba realmente sorprendido. Había asumido que Sneasel no estaba interesado en tener citas, por lo que verlo mostrar atracción fue fascinante. Sonriendo traviesamente, Kirito le dio una palmadita en el hombro a Zack. Disculpe un momento. Adelante. Kirito susurró en el oído de Asuna. Sus ojos se iluminaron instantáneamente y, sin dudarlo, agarró al completamente confundido Sneasel y corrió hacia Sprigatito. Sneasel entró en pánico al darse cuenta de que la distancia se acortaba rápidamente. Luchó desesperadamente, tratando de escapar. Pero Kirito lo mantuvo presionado con firmeza. Mientras tanto, Sprigatito se lamía las patas sobre una mesa redonda. Miró de reojo a su entrenador, que estaba sumido en una conversación, y luego suspiró dramáticamente. Smack. Meow. Sprigatito se giró y vio a Sneasel, totalmente congelado, junto a él. También notó que dos humanos los miraban desde el otro lado de la mesa. A Sprigatito no le importaban mucho los humanos, pero el extrañamente rígido Sneasel llamó su atención. Lo olfateó con cautela. Y Sneasel permaneció completamente quieto, incluso conteniendo la respiración. Sprigatito lo rodeó inclinando la cabeza. Podía ver su identificación y oler su aroma. ¿Pero por qué actuaba como una estatua? De repente, puntos de vida menos 10 Meow. Sprigatito se estremeció. Algo había dañado a Sneasel, ¿pero por qué? Se giró y vio un dedo humano pinchando el costado de Sneasel. Yu. Jajaja, Sneasel jadeó ruidosamente, saliendo finalmente de su parálisis autoimpuesta. Sprigatito estalló en carcajadas al comprender finalmente lo que estaba pasando. Al ver lo tímido que era Sneasel, juguetonamente rozó su cola contra su mejilla. Asuna, si Sneasel no hace un movimiento pronto, podría perder su oportunidad para siempre. Asuna se agachó junto a la mesa, susurrando palabras de aliento. Y Kirito permaneció tranquilo por fuera pero en silencio apoyaba a Sneasel. Animado, Sneasel tembló entonces, reuniendo todo su coraje, agarró a Sprigatito y le plantó un beso en la mejilla. Los ojos de Sprigatito se abrieron en estado de shock. Su elegante comportamiento desapareció al instante y se puso rojo brillante, cubriéndose la cara con sus patas. ¡Yay! Asuna chilló, casi cayendo hacia atrás. Y Kirito la atrapó justo a tiempo. Y así, bajo la atenta mirada de sus entrenadores, Sneasel y Sprigatito se convirtieron oficialmente en una pareja. Se tomó una foto grupal para conmemorar el momento. Más tarde esa noche, el entrenador de Sprigatito visitó la casa de Kirito y Asuna para cenar, donde la comida de Asuna dejó a todos sin palabras de alegría. A través de las observaciones de Asuna, descubrió que durante el festival de emparejamiento Pokémon, solo un puñado de Pokémon realmente entablaron relaciones. Se formaron con éxito, como máximo, unas 10 parejas. En cuanto a Kirito y Asuna, para mantener a Sneasel y Sprigatito juntos, establecieron un acuerdo mutuo con el otro entrenador. Un día, la pareja Pokémon se quedaría con su entrenador, y al día siguiente, se quedarían con Kirito y Asuna. Este arreglo agregó algo de variedad a sus vidas diarias, aunque no afectó el progreso de Sao. 1 de diciembre, un mes después. A estas alturas, otros 3000 jugadores habían perecido, lo que elevó el número total de jugadores a menos de 40.000.
En comparación con los meses anteriores, el número de muertos había aumentado significativamente. Sin embargo, esta vez no fue por culpa de los jugadores rojos, ni fueron principalmente los asaltantes de primera línea. La mayoría de las bajas provinieron de jugadores de nivel medio y, curiosamente, Pokémon jugó un papel en esto. Causa: un entrenador descubrió de sus Pokémon que no hay Pokémon salvajes más allá de piso 50. Esta información se difundió rápidamente, causando pánico entre los jugadores de nivel medio, aquellos que querían convertirse en entrenadores pero aún no lo habían hecho. Los jugadores de alto nivel lo manejaron bien, simplemente aventurándose en la naturaleza con más frecuencia para encontrar Pokémon. Los jugadores racionales de nivel medio se centraron en subir de nivel, aumentando sus posibilidades de supervivencia antes de intentar atrapar Pokémon. Los jugadores irracionales de nivel medio corrieron directamente a los pisos superiores, a pesar de sus bajos niveles. Este comportamiento imprudente provocó muchas muertes. Los jugadores afortunados lograron escapar de los Pokémon salvajes solitarios. Los jugadores desafortunados se encontraban con batallas grupales. Si carecían de cristales de teletransporte, morían en el acto. Esta migración masiva de jugadores de nivel medio fue la razón principal del elevado número de muertos este mes. Sin embargo, no todo fue malo. Algunos jugadores de nivel medio se convirtieron en entrenadores con éxito después de encontrar Pokémon. A finales de mes, entre 700 y 800 jugadores de nivel medio se convirtieron en entrenadores. Otros 400 jugadores de alto nivel también adquirieron Pokémon. Total de nuevos entrenadores: 1200, la tasa de crecimiento más rápida desde el lanzamiento de SAO. Actualmente quedan menos de 800 Pokémon salvajes. La competencia solo se haría más feroz en los próximos meses. Debido a esta avalancha de entrenadores, muchos asaltantes de primera línea abandonaron temporalmente sus escuadrones para buscar Pokémon, lo que ralentizó el progreso del juego. Desde finales de octubre, los jugadores solo habían avanzado del piso 40 al 44. A pesar de todo, Kirito y Asuna vivían felices con sus Pokémon. Dentro de su acogedora cabaña, Asuna estaba sentada en el sofá, perdida en sus pensamientos. Qué extraño, ¿por qué estos dos no han tenido un bebé todavía? Ella frunció el ceño mientras miraba la cama del gato en el piso de madera. Dentro, Sneasel y Sprigatito estaban acurrucados juntos, profundamente dormidos. Kirito, ¿te has dado cuenta? Desde que son pareja, duermen todo el tiempo y no podemos despertarlos. Sus ojos se dirigieron hacia los diversos juguetes de bebé esparcidos por la sala de estar. Ella los había comprado y encargado a medida con antelación, esperando ansiosamente a su futuro bebé. Pero ahora ella estaba más emocionada que los propios padres. Kirito, que estaba leyendo el último periódico sobre el progreso de la línea del frente, respondió casualmente. Tal vez así es como los Pokémon crían a sus crías, murmuró, pasando la página. Es una locura que este juego tenga un sistema de reproducción, pero supongo que no es tan impactante como un sistema de embarazo de jugadores. Entonces, su expresión cambió ligeramente cuando leyó el titular. Parece que ya han llegado al piso 45. Al escuchar esto, Asuna notó el cambio en su tono. ¿Pasa algo malo? Ella se sentó, percibiendo su preocupación. Kirito respiró profundamente antes de responder. Sí, porque el piso 45 fue el nivel más alto que alcanzamos en la beta cerrada. De ahora en adelante, no tenemos más información en la que basarnos. Esto significaba los siguientes 55 pisos serían territorio completamente desconocido. Hasta el momento, el 20% de los jugadores ya habían muerto en el piso 45. ¿Cuántos más morirían explorando lo desconocido? Aunque solo el 203% de los jugadores eran asaltantes de primera línea, eso todavía significaba que entre 1000 y 1500 muertes estaban garantizadas. Asuna se quedó en silencio, entendiendo por qué Kirito sonaba tan serio. ¡Yu! De repente, Sneasel saltó y gritó. ¡Meow! El pelaje de Sprigatito se erizó mientras le siseaba a Sneasel, mostrando sus garras. Están peleando. Asuna se sobresaltó y corrió inmediatamente. Kirito dejó el periódico y lo siguió. Incluso Heracross, que estaba durmiendo la siesta en un rincón, abrió los ojos adormilado. Sin embargo, cuando Asuna y Kirito llegaron a la cama del gato,
se quedaron congelados en estado de shock. Dentro del nido yacía un pequeño huevo de Pokémon de color verde. Heracross inclinó la cabeza con curiosidad antes de unirse al atónito silencio. Después de un breve momento, un huevo de Pokémon. Heracross aplaudió con entusiasmo. A los ojos de Kirito y Yasuna, Sneasel y Sprigatito simplemente habían pasado tiempo juntos en SAO, nunca habían hecho nada íntimo. Sin embargo, los dos Pokémon eran plenamente conscientes de que SAO era un mundo virtual. Incluso si se aparearan aquí, no habría descendencia. Así que en lugar de eso lo hicieron en otro mundo. Para Kirito y Yasuna, dormir en SAO significaba simplemente cerrar sesión y descansar. Pero para Sneasel y Sprigatito cerrar sesión significaba regresar a sus cuerpos reales en la isla Pokémon. Inmediatamente después de su encuentro, se conocieron en la realidad. Y 3 días después, produjeron un nuevo real. De hecho, el propio Kayaba Akihiko una vez le entregó un nuevo Adak, luciendo completamente confundido. Fue solo después de ingresar a SAO que Dark se dio cuenta. Kayaba había programado en secreto a los Pokémon para que pusieran nuevos en el juego. Un Pokémon nacido dentro de SAO era su verdadero hijo. Para mantener la coherencia, los Pokémon solo ponen huevos en SAO después de un mes, lo que coincide con el ciclo de nacimiento del mundo real. Así que en realidad el hijo de Sneasel y Sprigatito ya nació hace 3 días. El huevo en SAO simplemente estaba esperando a eclosionar. Preparándose para la eclosión, ¿qué hacemos? Asuna caminaba de un lado a otro en pánico. No entrar en pánico. Kirito agitó sus manos salvajemente, tratando de calmarla. Mientras tanto, Heracross se sentó en silencio junto al huevo, observándolo con calma. Al ver la expresión serena de Heracross, tanto Asuna como Kirito respiraron profundamente. Sprigatito, sin embargo, ella olió el huevo una vez. Luego lo echó del nido. Todos se quedaron congelados en un silencio incómodo. ¿Qué acaba de pasar? Asuna susurró. No idea, y Kirito murmuró. Sneasel suspiró. A diferencia de los demás, él entendió. El huevo no tenía ningún olor real de vida. Para Sprigatito, era solo un objeto de datos vacío, no su verdadera descendencia. Solo un tonto tan obstinado como Heracross todavía creería que era real. Pobre bebé. Yasuna tomó el huevo y lo sostuvo cerca, calentándolo. Kirito, ¿qué crees que será? Probablemente como Sprigatito. Es verde, después de todo. Quizás, un Sneasel de color verde. Asuna lo imaginó y sonrió. El de Heracross acunó felizmente el huevo, frotando su cara contra él. Sneasel suspiró y se acurrucó junto a su compañero. Su verdadero hijo pronto entraría en SAO y una vez que lo hiciera, sería el momento de conocer a sus padres entrenadores. 2 de diciembre. Hoy, la casa de Kirito y Yasuna estaba particularmente animada. ¿La razón? Anoche, Sneasel reveló que el huevo eclosionaría en tan solo un día, por lo que naturalmente todos se reunieron aquí para presenciar el momento. Afortunadamente no había demasiados invitados, por lo que había suficiente espacio para que todos pudieran alojarse. Incluso disfrutaron de una tranquila siesta juntos. Al mediodía, apenas 15 minutos después de que Asuna se durmiera, sintió una picazón en la mejilla. Medio dormida, supuso que era el cabello de Lisbeth rozándole la cara, pues compartían la misma cama. Sin abrir los ojos, extendió la mano y lo aplastó. Miautilde. Sin embargo, en lugar de cabello, Asuna sintió algo más, algo que tenía la textura de la cola de Sprigatito. Pero ¿y no era un poco pequeño? Sprigatito, deja de hacer tonterías. Al escuchar el suave y maullador sonido a su lado, Asuna murmuró somnolienta sin abrir los ojos. Sin embargo, Sprigatito no pareció escuchar y continuó moviendo su cola contra su mejilla. Espera. Sprigatito, ¿te encogiste? Asuna finalmente abrió los ojos y se incorporó, cargando al pequeño Sprigatito en sus brazos. Cuanto más lo miraba, más sentía que algo no iba bien. Sprigatito no era su Pokémon, pero llevaban medio mes viviendo juntos y, lo más importante, se había convertido en parte de la familia. Podía distinguir fácilmente la diferencia. Vaya, realmente es más pequeño. Asuna giró a Sprigatito en sus manos, notando que se había encogido 2 o 3 tamaños, ahora apenas más grande que su palma. Su primer pensamiento fue que el juego había actualizado algún contenido nuevo o que Sprigatito había comido algún objeto extraño.
Asuna, ¿qué estás haciendo? Y Lisbeth, despertada por la conmoción, volvió la mirada hacia Asuna. En cuanto vio al pequeño Sprigatito en sus manos, gritó. ¡Ah! Su grito resonó por toda la casa, provocando que todos corrieran hacia allí. ¿Qué está sucediendo? Kirito, agarrando su espada con fuerza, abrió la puerta de una patada y entró. Su mirada inmediatamente se fijó en la pequeña criatura en las manos de Asuna. Miau tilde. El bebé Sprigatito levantó una pequeña patita y se rascó la oreja, luego lanzó una mirada disgustada a Lisbeth. Ella lo había sobresaltado con su grito. ¡Guau! Es un bebé Sprigatito. Shino, normalmente una mujer madura y serena, no pudo contener su emoción al ver al pequeño Sprigatito. Ella dio un paso adelante y con cuidado lo tomó de los brazos de Asuna. Bulbasaur, mira. Es incluso más pequeño que tú. Colocó al bebé Sprigatito en el suelo frente a su Bulbasaur. El Bulbasaur de Shino ya era más pequeño que la Bulbasaur hembra promedio, pero aún era un tamaño más grande que el bebé Sprigatito. Al principio le preocupaba que su Bulbasaur no estuviera sano debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, tras ver a su Pokémon derrotar sin ayuda a un Bulbasaur macho en combate, dejó de preocuparse. De hecho, empezó a apreciar su pequeño tamaño. Adorable pero fuerte. Bulbo. Quizás porque ambos eran Pokémon de tipo planta, Bulbasaur inmediatamente se encariñó con Sprigatito y se inclinó para acariciarlo cariñosamente. En ese momento, Sneasel y Sprigatito, los nuevos padres, entraron. El bebé Sprigatito meneó la cola con entusiasmo al ver a sus padres y corrió hacia ellos. Sprigatito lamió suavemente la frente de su hija, mientras que Sneasel, manteniendo su actitud fría y distante, simplemente asintió en señal de reconocimiento. Izuna observó al pequeño Pokémon con una suave sonrisa. Metió la mano en su bolso y sacó un dulce parecido a un pastel. Los Pokémon de la habitación se animaron al instante, haciéndoseles la boca agua con el delicioso aroma. El bebé Sprigatito, abandonando cualquier pretensión de moderación, se abalanzó ansiosamente sobre la pierna de Izuna, manoseando sus pantalones. Riéndose, Izuna generosamente sacó algunas porciones más para los otros Pokémon. Después de todo, este tipo de comida del juego era fácil de obtener. Podía pedirle a Raku a Kayaba a Kihiko tanta como quisiera. Meow. El bebé Sprigatito se abalanzó sobre él, mordiendo la golosina con entusiasmo. Su cara pronto se cubrió de crema, pero irradiaba felicidad, mirando a Izuna con ojos llenos de admiración. Mientras los demás estaban celebrando, Zatch parecía inusualmente tranquilo. Estaba pensando en su propio Pokémon, Floatzel. Si Floatzel todavía estuviera vivo, tal vez habría encontrado una pareja y habría tenido un hijo propio. Si eso hubiera sucedido, Zatch podría haber pasado la mitad de su tiempo cuidando al hijo de Floatzel. Sí, pero no había ningún sí. Zatch miró la Pokébola rota en su bolso, apretando el puño con fuerza. Las crías Pokémon funcionan así, Eri. Kirito examinó las estadísticas del bebé Sprigatito y descubrió algo interesante. Mientras las chicas adulaban al pequeño Pokémon, los tres hombres en la habitación, Kirito, Izuna y Zatch, permanecieron más serenos. Claro, el bebé era lindo y querían sostenerlo, pero no estaban dispuestos a competir con las niñas por él. ¿Qué pasa? Izuna se acercó. Al igual que Dak, no estaba particularmente familiarizado con el funcionamiento de los huevos Pokémon en el juego, ya que se trataba de un sistema diseñado por el propio Kayaba Akiko. Sprigatito, bebé nivel NVL0, fijo habilidades. Ninguna. Esto significa que las crías de Pokémon no pueden ser entrenadas para la batalla. Zatch, habiendo recuperado la compostura, se unió a ellos. Tanto él como Kirito comprendieron inmediatamente las implicaciones de este sistema. Probablemente sea para evitar que los entrenadores obliguen a los Pokémon a reproducirse solo para crear crías más fuertes y listas para la batalla, reflexionó Izuna. Como trabajó con Kayaba Akiko en el sistema de guardería, tenía una idea aproximada de su proceso de pensamiento al diseñar la mecánica del juego. Si había alguien en la isla Pokémon que quería mantener alta la dificultad de SAO, Kayaba estaba en la cima de esa lista, quizás el único. Él aprobaría inmediatamente cualquier medida de GAP para hacer el juego más difícil, pero cuando se trataba de reducir la dificultad, tenían que negociar durante mucho tiempo. Después de todo, SAO fue el trabajo de la vida de Kayaba. Aunque había pasado a otros proyectos, todavía quería que SAO fuera un recuerdo duradero para sus jugadores.
Bueno, esto es algo bueno. De todas formas, no querríamos que un niño tan pequeño peleara. Asuna, después de haber sido empujada fuera de la multitud que abrazaba a los bebés, escuchó su conversación. Estoy seguro de que Sneasel y Sprigatito tampoco querrían que su bebé peleara, ¿verdad? X2 Sneasel y Sprigatito se quedaron en silencio. Por supuesto, querían que su hija adquiriera experiencia en batalla. Después de todo, para ellos, esto era solo un mundo virtual. Como no había peligro real, pensaron que su hija debería entrenar desde pequeña para sacar ventaja. Pero no se atrevieron a decirlo en voz alta por miedo a que sus entrenadores lo desaprobaran. Era como si unos padres humanos animaran secretamente a sus hijos a meterse en peleas en el jardín de infantes, solo para que los abuelos los regañaran después. El ambiente cálido y festivo pronto pasó. Después de todo, la mayoría de las personas presentes eran miembros clave de los equipos de asalto de primera línea, incluidos 3 líderes de gremio y 3 vicelíderes. Sneasel y Heracross pronto regresaron a su rutina diaria de subir de nivel, dejando a su hijo al cuidado del abuelo y el entrenador de Sprigatito. Su entrenador, un experimentado dueño de gatos, estaba más que calificado para cuidar a un bebé Pokémon. Además, como jugadora de nivel medio, vivía en una zona mucho más segura que el frente. Incluso cuando salía a entrenar, podía dejar que el bebé Sprigatito la observara desde una distancia segura. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos llegó fin de mes. 31 de diciembre. En la isla Pokémon, los preparativos para la celebración del Año Nuevo estaban en pleno apogeo, creando un ambiente animado y festivo. Alrededor de Ciudad Alianza, se había completado el desarrollo de pequeñas aldeas, y ahora el enfoque se había desplazado hacia la construcción de ciudades de tamaño mediano. El desafío de gimnasio había entrado en su sprint final, con entrenadores de todo el vasto océano dando todo para ganar una o dos últimas insignias de gimnasio, preparándose para mostrar sus habilidades en el próximo segundo torneo Pokémon, programado para el Año Nuevo Lunar. Tras otro año de progreso, la fuerza general de los entrenadores había aumentado significativamente. El número de entrenadores experimentados en el mar había crecido exponencialmente, incluyendo a muchos entrenadores Pokémon del mundo Shinobi. Al mismo tiempo, la cultura y el espíritu Pokémon se habían arraigado aún más en el corazón de la gente. Cada vez más entrenadores reconocían y apreciaban a los Pokémon, y les resultaba más fácil ganarse el reconocimiento de líderes de gimnasio. Por ejemplo, muchos comentaron que obtener la insignia eléctrica del gimnasio Sabaody fue mucho más fácil este año que el anterior. Sin embargo, esto no se debió a que Borsalino hubiera sido indulgente con los retadores, sino a que estos entrenadores se habían vuelto realmente más fuertes y se habían ganado su aprobación. En esta etapa, más de 800 entrenadores habían obtenido las 8 medallas de gimnasio, superando ya la cantidad de participantes del primer torneo de batalla Pokémon. Para cuando comenzara la competencia, el número de entrenadores clasificados podría superar los 1000. Debido a esto, Dax sintió que era hora de abrir otra división del torneo de batalla Pokémon. Para el próximo mundo vinculado, planeó priorizar la elección de uno con una escala lo suficientemente grande, mientras que factores como la población, los niveles de poder y la economía quedarían en segundo plano. Después de todo, esos aspectos podrían mejorarse con el tiempo con la ayuda de Pokémon, y realizar tales cambios no sería difícil. Solo requeriría paciencia. Sin embargo, el tamaño de un mundo era algo inalterable. Mientras tanto, el gran festival fue programado para julio del año de la Alianza 3, lo que dio medio año de tiempo de preparación. Hasta el momento, solo 18 coordinadores habían reunido 5 cintas, y esto ocurrió mientras Shinobi World también organizaba concursos Pokémon de nivel inferior. La razón de esto no fue la falta de interés. Al contrario, demasiadas personas habían participado en los concursos Pokémon. Cada concurso de nivel inferior solo podía otorgar una cinta a un solo ganador. A este ritmo, el número de participantes elegibles para el gran festival podría limitarse a entre 40 y 50 entrenadores. 31 de diciembre Aincrad Supervivientes de SAO. 39.000 entrenadores. 4.700 piso actual despejado. 50 El número de Pokémon salvajes se había reducido a tan solo 300. Estos Pokémon restantes eran solitarios por naturaleza o estaban escondidos en lugares recónditos, lo que dificultaba su localización. Sin embargo, la mayoría pertenecían a la primera categoría.
Lógicamente hablando, al acercarse el fin del año, los residentes de Sao deberían haber estado celebrando el año nuevo. Pero en realidad, solo los residentes de los pisos bajos y algunos de los intermedios presenciaron el evento. Otros estaban matando monstruos como siempre o avanzando activamente en el juego. Para muchos, celebrar dentro de Sao no tenía sentido. Preferían volver al mundo real y pasar tiempo con sus familias. En cuanto a los limpiadores, habían elegido este día para lanzar un asalto total contra el jefe del piso 50. Al igual que el jefe del piso 25, el aumento de dificultad en el piso 50 fue espectacular. Sin embargo, esta vez el desafío no estaba en la fuerza del jefe sino en las condiciones ambientales. El Floor 50 Boss de Epsea Predator constaba de dos partes. La principal fuerza de combate era el tiburón serpiente, que servía como montura. El jinete, un cazador tritón, que controlaba al tiburón serpiente pero era débil en el combate directo. La batalla tuvo lugar en un entorno de aguas profundas, sumergiendo por completo a los jugadores. En estas condiciones, los jugadores solo podían respirar con normalidad durante 10 minutos antes de quedarse sin aire. Esto significaba que solo tenían 10 minutos para derrotar al jefe. La inmensa presión del agua restringía considerablemente el movimiento, ralentizando los ataques y reduciendo su efectividad. Los Pokémon se enfrentaban a las mismas limitaciones, especialmente los terrestres como Growlithe, que eran prácticamente inútiles en este combate. La única ventaja era que los Pokémon de tipo agua recibían un aumento de poder considerable. Además, podían transportar a los jugadores bajo el agua, lo que les proporcionaba movilidad y les ayudaba en los ataques. Entrada a la sala del jefe. Los jugadores más fuertes del grupo de limpieza de Sao estaban todos presentes. Madara, Kirito, Zash, Shino y Asuna. De pie frente a la sala del jefe, la tensión llenaba el aire. Sigue el plan. Madara, su líder, dio un simple recordatorio antes de abrir las enormes puertas. Más allá del umbral se extendía un profundo abismo marino, separado del mundo exterior por una barrera invisible. La oscuridad era tan absoluta que no se veía ninguna señal de vida. Algunos jugadores tragaron saliva con nerviosismo al verlo. Madara fue el primero en intervenir, quedando inmediatamente ingrávido mientras flotaba en el agua. Uno a uno, los jugadores y los Pokémon los siguieron. Tan pronto como entró la última persona, las puertas se cerraron de golpe. Dos ojos rojos y brillantes cobraron vida en el abismo. Al mismo tiempo, todo el mar se iluminó, restaurando la visibilidad. Se formó un violento remolino que dispersó instantáneamente la formación de los jugadores. Sin embargo, nadie entró en pánico. Era de esperar. Ya lo habían planeado. Los Pokémon de tipo agua llevaban largas cuerdas en sus bocas y garras y nadaban rápidamente por el agua para tejer una red enorme. Madara se colocó debajo de la red, con la mirada fija en el fondo del mar. Estas cuerdas fueron hechas a medida por herreros específicamente para esta batalla. Fueron reforzadas para resistir la fuerza del tiburón serpiente, con el objetivo de atraparlo el tiempo suficiente para que el equipo pudiera infligirle daño. Pasaron 2 segundos. Una sombra enorme surgió de las profundidades. El tiburón serpiente, apuntando directamente hacia Madara. Cuando no se cumplían condiciones de agresión específicas, el jefe optaba por atacar al líder del grupo, que en este caso era Madara. Con una mirada tranquila, Madara esperó hasta que la bestia estuviera cerca antes de lanzar una patada giratoria al jinete. ¡Bum! Un impacto profundo y amortiguado recorrió el agua. El ataque hizo volar al jinete, derribándolo del lomo del tiburón serpiente. Al mismo tiempo, el tiburón serpiente se estrelló directamente contra la red, enredándose. El éxito momentáneo levantó la moral, aunque nadie tuvo tiempo para celebrar. Un pequeño equipo de jugadores ayudó al Pokémon de agua a sujetar las cuerdas, manteniendo al tiburón serpiente sujeto el mayor tiempo posible. Mientras tanto, la mayoría del grupo se abalanzó sobre el jinete, con el objetivo de eliminar primero al objetivo más débil. El jinete no era la amenaza principal, era el cerebro que controlaba al tiburón serpiente. Si el jinete muriera, el tiburón serpiente se convertiría en nada más que una bestia sin mente, lo que haría mucho más fácil su manejo. En este punto, los Pokémon habían subido de nivel considerablemente, adquiriendo habilidades más fuertes y ampliando su conjunto de movimientos. Psíquico. Un ataque coordinado de Pokémon de tipo psíquico golpeó al líder, dejándolo atrapado en el lugar.
Con el Rider inmovilizado, los jugadores y Pokémon desataron una andanada de ataques. El jinete era frágil. No podía soportar ese nivel de ataque. 3 segundos después, su cuerpo brilló de color dorado, activando un efecto de super armadura para liberarse. Blandió una espada larga, intentando manipular el agua y lanzar un contraataque devastador. Pero antes de que pudiera actuar, látigo de decenas de enredaderas salieron disparadas, atándolo como un capullo. Comenzó la segunda ola de ataques. Los HP del jinete se agotaron rápidamente, cayendo al 80%, coincidiendo con el porcentaje de HP del tiburón serpiente. Esto significaba que el jinete estaba al borde de la muerte. El tiburón serpiente se libera mientras tanto, el tiburón serpiente mordía furiosamente las cuerdas, creando finalmente una gran abertura. Aprovechando la oportunidad, se lanzó a través del hueco y se liberó de la red. Rayo de hielo. Más de 10 rayos de energía azul helada se dispararon hacia la cola del tiburón serpiente. Crack. 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 Antes de que pudiera reaccionar, su cola quedó completamente congelada, dejándolo inmóvil. El tiburón serpiente se hundió hacia el fondo del mar, luchando por moverse. Esta segunda fase de control del Pokémon tipo hielo le dio al equipo unos segundos más. En esos pocos segundos el jinete fue aniquilado. Su cuerpo se hizo añicos en fragmentos de gatos y desapareció en el abismo. Los HP del depredador de las profundidades marinas cayeron al 79%, lo que indica que el tiburón serpiente ahora era el único objetivo. Todos los jugadores centraron su atención en la fase final. El choque final 10 minutos después. Agotados pero victoriosos, los limpiadores salieron tambaleándose de la sala del jefe, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo. Piso 50 despejado. La barra de progreso había alcanzado oficialmente el 50% de finalización. Consecuencias de la batalla: bajas totales. 22 jugadores. La mayoría de las muertes ocurrieron en los momentos finales, cuando los jugadores no lograron salir a la superficie para tomar aire y fueron derribados por el último ataque del tiburón serpiente. Aún así, fue un resultado mucho mejor de lo esperado. Estamos a mitad de camino. Kirito se desplomó en el suelo, empapado y sin aliento. Sí, 6 meses después, 50% de alivio. Asuna, igualmente agotada, yacía de espaldas, mirando el techo del laberinto. Un pensamiento permaneció en su mente. Si llegar al piso 50 ya había costado tantas vidas, ¿y cuántas más morirían en los siguientes 50 pisos? Muchos jugadores de nivel medio todavía estaban intentando ascender hasta las líneas del frente. Pero una vez que fueron testigos de la dura realidad de completar el juego, ¿y cuántos se quedarían realmente? Isla Pokémon. Después de dominar el Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu clon de sombras, la vida diaria de Duck se había vuelto mucho más relajada. Al menos, para su cuerpo principal, lo fue. Ahora, podía deambular tranquilamente por diferentes zonas bajo el pretexto de inspeccionar operaciones. A veces, incluso se tomaba el tiempo de girar la rueda de la lotería mágica solo por diversión. En ese mismo momento, Duck estaba paseando por la zona Safari junto a Darkrai. Salir de vez en cuando para disfrutar de la naturaleza no era una mala manera de pasar el tiempo. Y siempre que se encontraba en esos momentos de ocio, simplemente no pudo resistirse a hacer un sorteo de 10 tiradas para probar su suerte. Felicidades. Has obtenido placa oscura 1. Duck miró el sólido objeto rectangular negro que de repente apareció en su mano. Él levantó una ceja y su expresión mostró poca reacción. Darkrai, por otro lado, reaccionó dramáticamente al ver el objeto, agitando los brazos pero incapaz de formar palabras. Tómalo. Duck le arrojó casualmente la placa oscura a Darkrai. Este último se apresuró a atraparlo y, después de asegurarlo, de repente se calmó. Placa oscura. Una placa imbuida de energía oscura. Al sostenerla, el usuario aprende todos los movimientos de tipo oscuro, aumenta el poder de los ataques de tipo oscuro y se vuelve inmune a otros ataques de tipo oscuro. En cuanto a lo útil que fue esta cosa, y no mucho, sinceramente. Si esto hubiera aparecido en los primeros días, Duck podría haber estado demasiado emocionado para dormir toda la noche. Pero ahora, no fue nada revolucionario. No alteraría el status quo actual. Darkrai, habiendo obtenido la placa oscura, le informó a Duck que necesitaba entrar en un sueño profundo por un tiempo. ¿Qué pasa? Duck.
Entonces tómate tu tiempo para prepararte. No te preocupes por mí, ya sabes lo fuerte que soy ahora. Dak agitó su mano casualmente. Darkrai quería decir que necesitaba tiempo para absorber el poder de la placa oscura. Una vez completado el proceso, su fuerza alcanzaría el siguiente nivel. Sin embargo, esto llevaría una cantidad considerable de tiempo. Al escuchar la respuesta de Dak, Darkrai no discutió más. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en el aire, claramente ansioso por comenzar. ¡Qué impaciente! Dak meneó la cabeza y luego se tumbó en el césped, disfrutando de la suave brisa mientras poco a poco se quedaba dormido. La atmósfera bulliciosa de Ciudad Alianza en la distancia no perturbó su momento de paz. Cuando volvió a abrir los ojos, ya era temprano por la mañana. Me quedé dormido. Dak se sentó y estiró los brazos. Mirando a su alrededor, notó que varios Pokémon salvajes se habían reunido a su alrededor, acurrucándose a su lado mientras dormía. No se sorprendió. Después de todo, no solo era popular entre los humanos sino también muy querido entre los Pokémon. Sacando su Pokédex, miró la fecha. Calendario de la Alianza año 3, 1 de enero. Hablando de eso, ya es hora de que este mundo tenga un ecosistema adecuado. Dak se levantó con cuidado y se estiró perezosamente. Mirando hacia arriba no había capa de ozono en el cielo. Mirando el mar no había criaturas marinas en el océano. Mirando la tierra estaba sin vida y estéril. ¿Cómo podría esto ser aceptable? En el mundo Pokémon, la región de Sinnoh es universalmente reconocida como la más antigua. Esta creencia proviene de la gran cantidad de Pokémon legendarios asociados a su historia, siendo los más importantes aquellos que poseen la mayor autoridad y la existencia más larga registrada. Por ejemplo, la leyenda de Arceus se descubrió y difundió inicialmente en esta región. Posteriormente, se desenterró sucesivamente la presencia histórica del trío de la creación y Regigigas, el rey de los Regis. Después de Sinnoh, determinar cuál es la segunda región más antigua y la segunda más fuerte se convierte en un debate difícil. Sin embargo, si uno preguntara qué región tiene menos Pokémon legendarios y menos prestigio, sin duda sería Kanto. Dado que fue la primera región introducida, tenía el menor número de Pokémon legendarios. Solo existían las aves legendarias y los dos Pokémon nacidos del sueño, y entre ellos, las aves no destacaban especialmente. Incluso Mewtwo era un Pokémon legendario creado por el hombre de generaciones posteriores. Mientras tanto, Ho-Oh, que debutó originalmente en Kanto, posteriormente se clasificó oficialmente en Johto. Afortunadamente, Kanto y Johto se fusionaron en versiones posteriores para formar la gran región de Kanto, lo que elevó su número de Pokémon legendarios al nivel de otras regiones. Fuera de estos dos casos únicos, la mayoría de las otras regiones son más o menos comparables, y algunas adquieren mayor relevancia debido a expansiones posteriores del juego. Sin embargo, cuando se trata de Pokémon legendarios, el trío de Hoenn se encuentra sin lugar a dudas entre los seres divinos más destacados. En términos de poder, autoridad divina y fama, el trío de Hoenn no tiene paralelo. De hecho, algunos de ellos incluso han obtenido un reconocimiento infame debido a métodos bastante poco ortodoxos. Este es el lugar, Lapras. Detengámonos aquí. En medio del océano infinito que rodea la isla Pokémon, Dak yacía sobre la espalda de Lapras, mirando las vastas y sin vida aguas que había debajo. Había llamado a este vasto océano el mar infinito, significando su naturaleza ilimitada e interminable. Los mares de la isla Pokémon eran muy diferentes a los de otros mundos. No existía el concepto de otro continente más allá del océano. La costa más lejana era simplemente otra cara de la misma masa continental. Debido a esto, circunnavegar el mundo por mar era esencialmente un viaje sin fin, de ahí el nombre el mar infinito. Lapras, ¿sabes acerca de los tres dioses de Hoenn? Dak levantó la cabeza y miró a Lapras, que había extendido el cuello hacia adelante pensando. Lapras no respondió con palabras sino que pensó en ello. Ella sabía que incluso si permanecía en silencio, Dak, que poseía aura y habilidades psíquicas, aún podía escuchar sus pensamientos. Así es, esos tres. Al leer las imágenes en la mente de Lapras, Dak se estremeció momentáneamente. El legendario trío de Hoenn en sus recuerdos estaba en sus formas más fuertes y parecían estar enfrascados en una feroz batalla.
Teniendo en cuenta que Lapras solo tenía unos pocos cientos de años, esto significaba que la batalla que presenció probablemente ocurrió no hace mucho tiempo en la historia de Pokémon. Doug no lo había visto de primera mano, pero sabía de este evento legendario por haber jugado los juegos. En Hoenn, tanto el equipo Magma como el equipo Aqua intentaron controlar las formas primigenias de Groudon y Kyogre para lograr sus objetivos de expandirse por tierra y mar. Sin embargo, perdieron el control rápidamente, lo que resultó en un desastre. Las dos deidades primordiales inmediatamente entraron en una guerra total. Los dos campeones de Hoenn, Steven y Wayace, no tuvieron más opción que ascender al Pilar Celestial para despertar a Rayquaza, quien finalmente detuvo la pelea y salvó la región de la destrucción. Sin embargo, lo que Doug no esperaba era que Lapras hubiera presenciado este acontecimiento de primera mano. A través de los ojos de Lapras, la batalla fue nada menos que aterradora, mucho más intensa de lo que fue retratada en los juegos y el anime. Lapras, ¿puedes sentir el estado del cielo, la tierra y el mar en este mundo? Wow, exactamente. Se siente vacío, como si el mundo fuera solo una cáscara sin núcleo. Este tipo de ecosistema no puede sostener la vida continua. Doug asintió y extendió sus poderes psíquicos para levantar un puñado de agua de mar. Hacía frío y era agua, pero eso era todo. Carecía de los nutrientes necesarios para sustentar la vida marina, lo que lo hacía fundamentalmente diferente de los océanos naturales. Los Pokémon de agua podrían sobrevivir aquí por un corto tiempo, pero no podrían prosperar. La tierra de la isla Pokémon estaba en mejores condiciones, albergando vida vegetal, pero su diversidad nutricional aún era insuficiente, lo que limitaría la biodiversidad en el futuro. En cuanto al cielo, no fue un gran problema. Como el límite exterior de la isla Pokémon no tenía espacio exterior real, volar demasiado alto resultaría en un choque con una barrera de vacío. O incluso lo intentando volar más alto, pero fue bloqueado. ¿Crees que esos tres dioses podrían arreglar esto? Lapras asintió, aunque no explicó por qué. Pero Doug confió en su juicio. Después de todo, Lapras era lo suficientemente poderoso como para luchar contra un Kyogre común y corriente en igualdad de condiciones. Más importante aún, en la mitología Pokémon, fueron Groudon y Kyogre quienes crearon la tierra y el mar en la antigüedad. Si ellos no podían restablecer el equilibrio, nadie podría. De lo contrario, Doug pensó que tendría que invocar a Xerneas, el Pokémon Vida, para intentar otra solución. Está bien, hagámoslo. Doug tomó su decisión. Convocaría a los tres dioses de Hoenn para remodelar el ecosistema de la isla Pokémon, haciéndolo florecer y posiblemente incluso creando nuevas especies nativas de Pokémon. Comercio. 5 millones de Pokécoins desaparecieron inmediatamente del saldo de Doug, lo que hizo que su ojo se contrajera. Aunque ahora ganaba Pokécoins a un ritmo más rápido, gastar 5 millones de Pokédólares de una sola vez todavía era doloroso. La razón por la que costó 5 millones en lugar de 3 millones fue porque también tuvo que comprar el orbe rojo y el orbe azul por 2 millones para habilitar la reversión primordial para Groudon y Kyogre. Sin ellos, los dos dioses no tendrían el poder de expandir la tierra y el mar. En cuanto a Rayquaza, su trabajo era simple: asegurarse de que esos dos no pelearan. Groudon y Kyogre eran enemigos naturales, al igual que Xerneas e Yveltal o Darkrai y Cresselia. Su conflicto era inevitable. La presencia de Rayquaza fue crucial para evitar la destrucción. Lapras, vayamos primero a la orilla. Antes de invocar, Doug dudó. Después de todo, Groudon en el agua no era una buena idea. Bienvenido a este mundo. Doug ni siquiera necesitó pensar. Estaba absolutamente seguro de que estos tres eran creaciones recién nacidas del sistema, no los verdaderos Pokémon legendarios del mundo Pokémon. El razonamiento fue el mismo que cuando Dialga y Palkia aparecieron antes. El hecho de que Groudon y Kyogre no hubieran empezado a pelear de inmediato era prueba suficiente. Ni siquiera se miraron, sino que fijaron sus ojos puros e infantiles en Doug. Rayquaza no era la excepción. A pesar de su aspecto feroz, irradiaba un aura inconfundible de soy un buen chico. Este es Lapras. Doug extendió su mano, presentando a su compañero. Los tres Pokémon legendarios desviaron la mirada y finalmente notaron al pequeño un poco más grande que estaba a su lado. Si fuera una Lapras cualquiera, probablemente estaría temblando de miedo.
Sin embargo, la Lapras de Dak era diferente. Ostentaba el título de deidad de hielo, era conocida como una diosa antigua, y no había forma de que mostrara debilidad. Guautil de Lapras respondió con una suave sonrisa y un grito melódico, reconociendo la presencia del trío en. Después de eso, Dak les explicó a los 3 dioses en qué necesitaba su ayuda. Por supuesto, no podía decirle directamente a Rayquaza: necesito que evites que estos dos peleen. En lugar de eso, lo expresó así: espero que intervengas en los momentos cruciales para evitar conflictos innecesarios entre los dioses, asegurando que la isla Pokémon permanezca ilesa. Fin del capítulo 383.